A nuestro consejero espiritual, mil gracias por ese buen mensaje, por esa excelente recomendación. Qué rico que nos inspire con esas palabras tan bonitas diariamente. Pero estamos listos a esta hora para entrar a clase, para ponernos juiciosos con cuaderno y esferito en mano. Nos vamos a estudiar a la clase del profe Paul. Yo ya estoy lista para la clase. Miren mi esferito que siempre me acompaña, mi cuernito de gatito. Además, porque yo desde hace 8 días, vea. Miren, comas Bauticé mi románticas. cuaderno. Hace 8 días, comas románticas, comas costosas. Y hoy decía, tarea, investigar sobre las comas asesinas. Asesinas. ¿Investigaron? No, no Más o menos. investigaron. Yo leí algunos ejemplos, pero no entendí. Profe, ¿me puede explicar, por favor? Pues le damos la bienvenida entonces al profe Paul. ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues felices de tener conexión por fin Por con el fin profe nos podemos Paul. hablar, fabuloso. Oiga, profe, Claro. resulta que ayer teníamos nosotros un impasse. Un impasse. Vea, les voy a contar qué es un impasse. Un impasse, me contaba una amiga que estuvo por allá en Francia, que se encontró en una calle muy angosta con 2 posibles caminos y no sabía por cuál de ellos tomar. Y resulta que ahí decía impasse. Entonces ella entendió que eso es un impasse. ¿Qué es un impasse? Estar en una disyuntiva en que no sabe uno si los 2 caminos o son buenos o son malos, pero tiene que tomar una decisión. Entonces, todo esto para decirle, profe, que necesitamos que nos diga si se dice la internet o el internet. Porque Milena decía que, ¿cómo se dice? La internet, porque es una red. Yo digo que es el internet porque es un universo digital. Yo también digo que es ¿Van a la apostar hoy? internet. ¿Oye, buñuelos o qué hay? No, pero... Tamales. No, Hoy pero hay es que un ayer, puño es para que el que ayer no se la estuvimos sepa. en una pequeña controversia por la forma correcta como se debe decir, profe. ¿Cómo se debe Entonces, decir? hermano, Bueno. sáquenos de la duda. Bien, nosotros en las ciencias del lenguaje en los últimos años hemos abandonado el enfoque prescriptivista, es decir, no somos como los médicos que damos una receta para que diga esto o diga lo otro. Lo que podemos hacer sí es describir el fenómeno y que ustedes decidan. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? Los anglicismos, las palabras que vienen del inglés o incluso las palabras que vienen de otras lenguas, los extranjerismos en general, tienen la tendencia a entrar en el español masculinos, ¿cierto? Con forma masculina. Por ejemplo, pensemos en el famoso ponqué. El famoso ponqué que partimos en los cumpleaños, ese viene del pound cake, de la torta de libra. Pero nadie dice la ponqué, todo el mundo dice el ponqué. Uno dice el poqué, ¿no? Y La es una poqué. torta. Y es una torta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la tendencia es a que los anglicismos y los extranjerismos en general entren con su forma en masculino, con su género gramatical masculino. Esa es la tendencia general. Ahora bien, a veces cuando nos enteramos del significado original, entonces tendemos a darle el género de lo que sería la traducción al español. En el caso de internet, por supuesto, es una red, ¿cierto? Entonces como que pensamos, es la red de internet, y por eso algunas personas dicen la internet. Fíjense que lo mismo pasa con la palabra más usada del año pasado y parte de este año, COVID. La COVID La o el COVID COVID. o el COVID. Pues el COVID porque Es viene un virus. COVID. Entonces que es entra el en COVID. masculino. No, No, pero la COVID es una la enfermedad. COVID porque es una la enfermedad. Porque es la pandemia. Pero de nuevo, Ok. viene el mismo una problema. Es decir, pandemia. entra en masculino por ser extranjerismo y queda el COVID. Y algunas personas prefieren decir la enfermedad COVID O y la como que se pandemia. comen la palabra enfermedad y dejan solo la Y COVID. ambas son válidas. O sea, hable como usted Cualquiera de quiera. las dos, porque el fenómeno lo permite. Ahora, hay unos casos en que la tendencia no se inclina siempre hacia algún lado. Como digo, como pasa con ponqué, el ponqué. El Otro ponqué. extranjerismo, por ejemplo, guaya, que viene de wire, de cable, ¿cierto? A la Quedó guaya el carro, la Quedó guaya. nunca el guaya. Sí. Y por ejemplo, con test, la prueba nunca quedó en femenino, sino quedó el test. test. El Nunca quedó test. No la Entonces, test. bueno, yo creo que esto nos da la Entonces, pauta ¿la para que próxima internet nos o el comprometamos. internet? ¿Cómo? Es decir, la próxima nos comprometemos entonces con extranjerismos. Vamos a hablar de extranjerismo la próxima con Calvin. Muy bien, Perfecto, sí, Doc. profe. Estamos en materia el día de hoy, profe. con lo que teníamos preparado. Listo. No, vamos a entrar De en una vez. materia y a lo que vinimos, a hablar de las comas Perfecto. asesinas. Bueno. Killer tenemos unas- comas. ¿Cómo se dice en unos inglés detallitos. eso? Killer, de killers comas.
Bueno, nos va a tocar hacer otra sobre traducción, pero bueno, por ahora vamos entonces acá vamos a hacer un recuento de lo que hicimos la vez pasada. Recuerden, vimos las comas románticas, las comas costosas y nos faltaban las comas asesinas. Vamos a tener una ñapa de actualidad el día de hoy. Vamos a hablar de un asunto de actualidad. Vamos a ver que nos rinda muchísimo. Porfa, profe. Esa noche estaba tan bella que no podía parar de mirarla. Con coma o sin coma significaba cosas diferentes. Ajá, esa noche estaba tan bella, coma, que no podía parar de mirarla. Exactamente. Recuerden dónde ubicarían la coma. ¿Se acuerdan? Bueno, después de bella. Aquí en las comas románticas, las siguientes. Después de si el hombre bella. supiera el valor que tiene, no sé si están viendo la pantalla. Si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, o si el hombre supiera el valor que tiene, claro. Recuerdan que poníamos la coma en un lugar Y o en otro y cambiaba totalmente. terriblemente el significado. Pero luego lo pusimos en un contrato y ya no parecía tan divertido, ¿no? Podía ser costosísimo. Qué Ahí peligro. hablamos entonces de un uso de la coma, que es el de la topicalización o el hiperbatón. Cuando le cambiamos el orden natural a las oraciones, marcamos coma. Después hablamos de estas comas costosas, que ya Gisela nos contó toda la historia de esa empresa que perdió un montón de dinero por no marcar una comita. Y quería hoy agregarles algo nuevo en relación con el uso de la coma. Este uso de la coma, por el que perdió bastante plata una empresa, se llama la coma de coordinación, algunos la llaman enumeración. Se marca coma cuando se presenta un listado o una enumeración de elementos. Por ejemplo, se están aplicando las vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinovac, Moderna y Johnson. Entonces tenemos coma, después de Pfizer, coma, después de Sinovac, porque estamos coordinando. Como agrupando. De los, más que agrupando, estamos enumerando, listando unos elementos. Algunas recomendaciones rápidas para el uso de la coma coordinante. Procurar que lo que se coordine pertenezca a la misma categoría. Veamos, por ejemplo, si estamos diciendo somos un equipo emprendedor amable con entusiasmo y con mucha alegría, pues esa no es la mejor idea, ¿cierto? Fíjense aquí el personaje del meme nos dice no. Cuidado, eso no es correcto. No es lo mejor sería decir que somos un equipo emprendedor amable, entusiasta y muy alegre. Todos adjetivos. Esa es una recomendación importante y es uno de los problemas comunes a la hora de coordinar. Y otra recomendación es que se usen las comas cuando se considere pertinente antes de las conjunciones coordinantes. Superemos ese mito según el cual no va coma antes de las conjunciones coordinantes, de la i, la o, el más, el que eso es una confusión siempre a la hora de nosotros escribir algún texto. Cuando viene la y, que se supone que no se puede poner la coma porque la y casi que cumple esa función, ¿es así o no? No se supone, pero sí se puede. No es cierto, sí se puede poner. Otro mito, profe, que las comas siempre son pausas para el lector. Esa ya la traemos y le traemos meme al respecto, ya vamos para allá. Ah, se adelantó. Entonces, las comas asesinas, las que veíamos la vez pasada, fíjense aquí qué pasa. Cuando murió Gabriel García Márquez fue muy famosa esta noticia, no solo porque él haya muerto, sino por este error en la marcación de las comas en un medio de comunicación que decía muere, coma, Gabriel García Márquez, o Gabriel García Márquez, coma, muere. ¿Qué sucede? Pues que les harían que muriera, ¿cierto? No. Exactamente. Le están dando una orden. Esta coma se llama vocativo. Es para mencionar a la persona con la que estamos hablando. Entonces parece que le estuvieran diciendo que muriera. Muere, ¿cierto? Como en las películas, ¿cierto? Muere. Muérete, canalla. Muere, canalla. Ese iba sin coma, ¿cierto? Este iba sin coma. Arriba era el vocativo. Estas que estamos mostrando es el vocativo, el error que cometieron en algún medio de comunicación. ¿Por qué pasa eso, profe? ¿Por qué se pone esa coma ahí? ¿La de vocativo o por qué el error? ¿Por qué el error? O sea, ¿qué nos lleva a cometer ese tipo de errores? Yo creo que es el mito de la pausa principalmente. El mito de la pausa principalmente. Creemos que la coma es una pausa. Me pareció que había una pausa porque ahí estamos entre el sujeto y el predicado. Para ponerle suspenso. Sí, algo como eso, y entonces se da un significado diferente. Claro, ya uno sabe lo que querían decir, sin embargo, lo que decíamos la vez pasada, a un medio de comunicación, si le es exigible, pues que se ajuste el estándar. Pues, claro. Entonces esa fue la dificultad, ¿no? Menos mal que ya se había muerto, pero lo estaban matando con ese enunciado. Otra vez lo estaban matando. Lo estaban rematando, ¿cierto? Este es el uso de la coma del vocativo. Nuestra cápsula didáctica se marca coma cuando se usa nombre, sobrenombre o cualquier apelativo para referirnos a la persona con quien estamos hablando. Por ejemplo, si decimos Pedro cierra la puerta, es diferente a Pedro, coma, cierra la puerta, ¿cierto? En un caso estamos describiendo que efectivamente Pedro cierra la puerta, y en otro caso es que alguien le está... orden. Bueno, no, vamos a ser más amables, la instrucción, por favor, profe. Tiene que ser una orden siempre de que cierre la puerta, ¿cierto? Profe, háganos un quiz, hágale con la quiz asesina, ya.
Mándenos una frase que deba tener esa coma de topicalización y nosotros aquí en el cuadernito la vamos a escribir y se la mostramos a ver quién perdió. Pero si te parece, lo hacemos al final. ¿Listo? Hágale. Para que sigamos Claro. avanzando. No nos quede nada pendiente y no les quedemos debiendo nada hoy a los televidentes. Listo. Entonces, vamos acá. El vocativo, entonces hay que tener cuidado con eso. Ese es el chiste clásico, ¿cierto? El de la cebolla cabezona, por ejemplo, cuando le ponen una Me comida, traes es una porque cebolla. cabezón. Cabezón. Exactamente, ¿cierto? Una cosa es, me traes una cebolla así de corrido, cabezona, y otra con la comita, y de todas formas la entonación varía. Pues Y el de los nos platos. estamos refiriendo allí a la persona. El Y en del general plato hay muchos. desechable. Ah, O en sí. el Hay muchos córrese, chistes con eso. payasito. Hay muchísimos chistes con Con la el coma. vocativo, con el vocativo, exactamente. Bueno, vamos entonces a terminar el asunto de las comas con los mitos y leyendas sobre las comas, precisamente ese de que la coma es una pausa y tenemos meme. Este meme que es famoso en los últimos par de años. Nos dice aquí el personaje de la izquierda, me dijiste que la coma es una pausa. ¿Qué le dirá el gato? ¿Qué creen ustedes? No. Me dijiste que la coma era una pausa. Que la coma era pausarla, le dice el gato. Que la coma era pausarla. Pero Ah, no es una pausa. Ese es uno de los mitos Vea que nos usted. hacen más daño. La Vea coma no usted. es una pausa realmente. ¿Y ve cómo Algunas los gatos aclaraciones- saben más Sí. del lenguaje que nosotros? Venga, Exactamente. profe, el gato es muy entonces, sabio. entonces, ¿qué viene siendo la coma? Bueno, vamos para allá, vamos para allá. No estamos aprendiendo a leer en voz alta, sino a escribir cuando nos enseñan el uso de la coma. Entonces eso de la pausa pues no ayuda mucho. Porque entonces le tocaría a uno ponerse a leer en voz alta lo que está escribiendo e ir marcando las comas, que algunas personas lo hacen así y por eso incurren en esos errores. De hecho, marcar coma entre sujeto y predicado es una de las comas, digamos, prohibidas y mucha gente marca coma entre sujeto y predicado porque tiene esa idea en la cabeza de la pausa. Las comas podrían marcar cambios de entonación en la lectura, de pronto eso sí, si estamos aprendiendo a leer en voz alta. No todas las pausas y cambios de entonación se marcan con comas. ¿Realmente para qué sirve la coma? Es para presentar estructuras gramaticales especiales. Nosotros normalmente, o por lo menos en los cursos que yo doy de redacción, hablo de 8 usos de la coma. La coordinación, que ya vimos la cápsula didáctica, la topicalización, que ya la vimos también, los modificadores, que podríamos hablar en algún momento, ¿no? Hoy de modificadores explicativos o universales, el verbo elidido, cuando se quita el verbo, el vocativo, que ya lo vimos, algunas expresiones que siempre llevan coma y algunos elementos de ambigüedad y argumentación, pero obviamente aquí no tenemos el tiempo para ver todo eso. Esto entonces, que era lo que les traía sobre las comas y nos falta la ñapita de actualidad. ¿Tenemos tiempo? Claro, profe. Hágale con la Vámonos ñapita. con la ñapa. Bueno, ñapita de actualidad, por aquí, el último fin de semana estuvieron muy movidas las redes sociales con el verbo abudinear. Ay, sí. ¿Abudinear? Ahora se lo Yo- Abudinar Sí, o sí, abudinear. Con el Abudinear. patrocinio del Ministerio TIC. Exactamente. Abudinear. Todos conocemos el escándalo que está ahorita en Ajá. boga con el Ministerio de Tristemente, las sí. Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se perdieron como 70.000 millones de pesos. Por la ministra, Abudí. Ah, Abudinar o abudinar. abudinear. Aquí Yo nosotros abudineo, no tú somos Estado abudineas. judicial ni estamos en ese plan, pero lo interesante es analizar qué fue lo que pasó efectivamente. Algunas personas estaban diciendo ayer, después de que pasó todo el revuelo el fin de semana, y algunos medios de comunicación lo estaban diciendo, que la RAE ya había aceptado y acogido el verbo Dios abudinear. santo. ¿Y sí? Pasaron 2 días nomás, ¿cierto? Entonces viene esa pregunta, ¿es cierto que la RAE aceptó el uso del verbo Entonces usted abudinear? llegó y cogió el celular y llamó a la RAE. ¿Y qué le respondió la RAE? Bueno, una persona preguntó, no fui yo, una persona aquí, creo que fue en respuesta a quién, no me sale a quién le respondieron. Pero bueno, alguien preguntó que si se podía usar el verbo abudinar o abudinear, la RAE le contestó en principio que no lo conocían, pero después volvió a contestar que lo documentaron así como está acá, ¿cierto? Documentamos en redes sociales como verbos de reciente creación usados en el habla popular de Colombia con el sentido de robar, estafar. Entonces de nuevo mucha gente se indignó incluso que la RAE porque se prestaba para eso. Entonces, vamos a responder la pregunta. La respuesta corta es que no es cierto que la RAE haya aceptado el uso del verbo abudinear. Es una falsa noticia. Pero casi sí se reconoce como algo de nuestro lenguaje coloquial, de esas palabras que nosotros somos buenísimos inventando, porque para inventar cosas estamos propios. Y más en la región cafetera, que hay una creatividad lingüística impresionante, ¿no? Pero bueno, la respuesta larga es que primero la RAE no ordena qué palabras se pueden usar y qué palabras no.
tenemos que bajarnos de esa nube. Eso no es cierto que la RAE esté ordenándonos qué decir y qué no decir. Además, yo les decía, el enfoque de las ciencias del lenguaje ha cambiado mucho en los últimos años. Ya no prescribimos, sino que describimos los fenómenos y ya cada quien decide, ¿cierto? En esa medida, pues nosotros tomamos unas decisiones. Obviamente hay un estándar del español que tratamos de usar en los contextos formales, en los contextos académicos, pero en la vida coloquial es muy difícil ponerse uno a irse al estándar del español, porque entonces va a sonar muy raro uno hablando con la familia o con los amigos con el estándar del español. Profe, nos quedan 2 minutos de clase. Listo. Bueno, evidentemente el verbo en cuestión no está en el diccionario, no está en el diccionario de la RAE. Y la documentación que hizo la RAE es una simple observación. Ellos simplemente fueron allá a ver en las redes sociales, hicieron así, está ese verbo y lo están usando con este significado. No fue más lo que hicieron, entonces no es que hayan aceptado ni que se hayan prestado para el matoneo en las redes sociales. Ni que les hayan pagado con billetes de 1000, nada de eso. Ni que les Eso hayan no pagado con... tampoco, exactamente. Ni que estén comprados ni vendidos a tales o cuales intereses. No, ni que le hayan rezado a la Virgen de Chiquinquirá y esas cosas. Tampoco suceden en Colombia. Eso no sucede. Bueno, entonces ahí la respuesta es esa, y recuerden que el lenguaje no lo hace la gente, el lenguaje lo hace la gente, no lo hace ni la RAE ni nosotros los profesores. Nosotros lo que hacemos es describir los fenómenos que están pasando y si acaso tratar de establecer unos estándares para la comunicación formal. Del mundo de la comunicación formal, claro, hay que manejar unos estándares, pero de ahí para allá lo que decíamos en la primera vez que nos encontramos, no es para empezar a burlarse de las demás personas ni nada de eso. Entonces, esta es es para nosotros mismos. Pues, Está listo para profe, mejorar se la nos comunicación. acabó el tiempo. Qué rico, nos vemos dentro de 8 días. Usted pues, nos está debiendo ese quiz, entonces el próximo va a ser peor que el que tenía preparado hoy. ¿Ya no tenemos más tiempo? No, ya, se nos acabó el tiempo, profe. La próxima arrancamos con el quiz. Arrancamos con quiz, prepárense ustedes. A que ver les si voy sí ganar. aprendimos acerca del uso de las Yo comas. quiero izar bandera, profe. A fin de mes. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver, va a estar difícil. Es nuestro filólogo, docente, catedrático, lingüista, mejor dicho, nuestro profe Paul, que está desde Bogotá en conexión y que hoy nos vino a ilustrar sobre el buen lenguaje. Paul, muchísimas gracias por esta clase, nos vemos en 8 días. Un gusto estar por acá. Gracias, profe, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por esa interesante clase. Mire cómo aprende uno. ¿Cómo aprende uno? Pero No, yo Y quiero ya el sabemos quiz. que el lenguaje lo creamos nosotros. Yo quiero el Es decir, quiz. la RAE se adapta a nosotros y a Y las podemos cosas que decir nos la internet y inventamos. el internet. Sí, Entonces, sí. es un Muy anglicismo. bien. Bueno, ahí y está. el ponqué y la ponqué. El ponqué y el ponqué. Bueno, nosotros